¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a UCI Salud. Mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy les tenemos dos temas sobre cirugía general. Así es, temas muy importantes, muy comunes en nuestro medio, así que vamos con la primera nota. La obstrucción intestinal es un bloqueo que no permite que pase comida o líquido a través del intestino delgado o el intestino grueso. Entre las causas de esta enfermedad, la de Lassa, que está comprimiendo, por ejemplo, ¿no? Eso nos va a permitir definir cuál va a ser el plan quirúrgico, pero observar sí que estas 72 horas son importantísimas para el inicio del tratamiento del síndrome intestinal abdominal. Bueno, espero aclarar sus dudas con las siguientes preguntas y muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Así es, doctor, agradeciéndole por su presencia nuevamente. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque en el cual vamos a hablar un poquito más sobre el COVID. Así que vamos con eso, con el bloque COVID. Bien, para el día de hoy en nuestro bloque COVID tenemos una pregunta y Diego nos va a ayudar un poquito a resolverla, ¿no? La pregunta es, ¿qué debo de hacer si presento síntomas del COVID-19? Bien, muy buena pregunta y de hecho para responderla primero tenemos que identificar cuáles son los síntomas del COVID-19. Primero que nada es una infección viral, por lo tanto puede haber fiebre como puede ser que no haya fiebre, ¿sí? Número 2, va a presentar un malestar general, el paciente va a tener malestar general. Número 3, va a tener dificultad respiratoria, ¿no? Le va a costar un poquito más respirar, a eso nosotros le llamamos disnea. No va a tener una dificultad para poder respirar. Número 4, puede cursar también con alguna sintomatología de la nariz, de repente moco, de repente irritación, estornudos, ¿no? Y en algunos casos se han reportado también de que puede ir con alguna picazón en la garganta, algún dolor también en la garganta, pero es muy infrecuente, ¿sí? Entonces, si tenemos alguno de estos signos o síntomas y de hecho hemos tenido contacto con alguna persona del exterior o con alguna persona que se ha contagiado alguna vez, es importante llamar a las líneas seguras que nos ofrece el Ministerio de Salud, ¿no? Acercarse a un hospital, llamar al hospital para que vayan a nuestra casa y nos puedan ayudar haciéndonos las pruebas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos de frente al hospital, vamos de frente a la clínica, tenemos la posibilidad de contagiar a más personas. Entonces es importante que no salgamos de nuestras casas, que nos quedemos en nuestro cuarto, ¿no? Que cada persona de la casa se quede en su cuarto y que llamemos a los servicios de salud para que vengan a hacernos la prueba, para que vengan a orientarnos. ¿Por qué? Porque si no vamos a aumentar la posibilidad de contagio. Lógicamente, si los síntomas respiratorios son muy severos y la dificultad es muy severa, sí hay que acudir de emergencia al establecimiento de salud para que nos puedan dar un tratamiento orientado y oportuno. Gracias a todos por escuchar este bloque. De hecho, es muy importante conocer un poquito más sobre el COVID y sobre alguna de la sintomatología, pero no se pierdan el siguiente bloque porque vamos a estar hablando de un nuevo tema, de una nueva patología que estoy seguro que nos va a gustar a todos. Así que nos vemos después de la pausa. El páncreas es el órgano en el abdomen que se encuentra detrás de la parte inferior del estómago. Este libera enzimas que ayudan a la digestión y produce hormonas que ayudan a controlar la glucosa sanguínea. Se pueden presentar varios tipos de tumores en el páncreas, incluidos tumores cancerosos y no cancerosos. El tipo más común de cáncer que se forma en el páncreas comienza en las células que recubren los conductos que transportan las enzimas digestivas fuera de este. Los signos y síntomas del cáncer de páncreas, en general, no se presentan hasta que la enfermedad está avanzada. Sin embargo, estos pueden ser dolor abdominal que se irradia hacia la espalda, pérdida de apetito o pérdida de peso involuntaria, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos, heces de color claro, orina de color oscuro, fatiga y coágulos sanguíneos. Entre los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad están el fumar, tener obesidad, antecedentes familiares de cáncer de páncreas,
Edad avanzada, ya que la mayoría de las personas a las que se les diagnostica el cáncer de páncreas son mayores de 65 años y tienen diabetes. Por otro lado, existen algunas posibilidades de reducir el riesgo de este padecimiento. Evitar fumar, tener una dieta saludable y balanceada, al igual que mantener un peso estable. Consulta a tu médico si experimentas cualquier síntoma inexplicable que te preocupe. Otra vez, retomo. Consulta a tu médico si experimentas cualquier síntoma inexplicable que te preocupe. Muchas otras afecciones pueden estar causadas por estos síntomas, por lo que tu médico puede evaluar la presencia de estas afecciones, así como la presencia del cáncer de páncreas. Bien, en esta segunda parte del programa vamos a hablar un poquito del cáncer de páncreas. Un cáncer, la verdad, bastante agresivo, ¿sí? Bastante interesante. Ahora, ¿qué es exactamente el cáncer de páncreas? El páncreas es un órgano, como escuchamos en la nota, que está por debajo del estómago y se encarga de producir algunas enzimas, llamadas enzimas pancreáticas, como la amilasa y la lipasa, que se encargan de hacer su función en el intestino, ¿no? Van a ayudar a que, digamos, podamos disolver algunas de las cosas que entran en nuestro organismo, ¿sí? Y también produce hormonas, como la insulina. ¿Y la insulina qué cosa va a hacer? Va a ayudar a que la glucosa, ¿no? El azúcar que tenemos en la sangre, pueda entrar a las células. Entonces el páncreas es muy importante para nuestro desarrollo, ¿sí? Y es muy importante para la función de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este páncreas está formado de células, como todo en nuestro cuerpo. Cuando estas células empiezan a mutar genéticamente por alguna razón que todavía no se conoce bien, pero empiezan a mutar genéticamente, empiezan a cambiar su formación, ¿no? Empiezan a cambiar su estructura, se vuelven más grandes, empiezan a replicarse y lo más importante, empiezan a funcionar de una forma anómala. Es decir, si el páncreas cumplía la función A y B, cuando uno tiene estas células que se desarrollan anómalamente, ya no empiezan a cumplir estas funciones, empiezan a crecer en número, empiezan a crecer en tamaño, pero dejan de cumplir las funciones que tiene el páncreas. Eso básicamente es el cáncer de páncreas. Hay que tener en cuenta que hay ciertas causas que pueden producir el cáncer de páncreas y ciertos factores de riesgo que nos van a predisponer a tener esta enfermedad, ¿no? Dentro del factor de riesgo principal es el antecedente familiar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si es que yo tengo un papá, mamá o hermano que ha tenido un cáncer de páncreas, digamos, eso es un punto más o me predispone más a yo tener también un cáncer de páncreas, ¿no? Otro factor de riesgo es el fumar, ¿no? Como sabemos, el consumo de tabaco en realidad no es recomendado, lo ideal es no consumir tabaco ni alcohol y esto sí nos va a predisponer a tener un cáncer de páncreas, ¿no? Otro factor de riesgo, en este caso, o causa también, es la inflamación crónica del páncreas, ¿no? En este caso, la pancreatitis, repetitivamente, una pancreatitis crónica puede producir también un cáncer de páncreas porque la inflamación va a alterar la función de estas células, ¿no? Otra causa que tenemos es la edad avanzada, ¿no? Como ya me escuchamos en la nota, los pacientes de edad avanzada mayores de 65 años tienen un factor de riesgo, digamos un punto más, para sufrir en este caso un cáncer de páncreas. Así es, entonces, como escuchamos en la nota también, el cáncer de páncreas es un cáncer muy silencioso, muy rápido y muy agresivo. Entonces, esa es una complicación, porque si fuera agresivo y rápido, pero nos da síntomas rápidamente, vamos a poder acudir al médico rápidamente. Pero el cáncer de páncreas no da síntomas. Sin embargo, no en toda medicina es 100%, así que hay algunas excepciones. Algunos signos o síntomas que puedes tener. Dolor abdominal, ¿cierto? Dolor en el abdomen que se irradia como cinturón hacia la espalda, ¿no? El clásico dolor en cinturón. ¿Qué otra cosa puede pasar? La ictericia, la coloración amarillenta de la piel y también de la parte blanca de los ojos, de la esclera, ¿no? También puede pasar por problemas hepáticos y problemas en los conductos biliares, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede haber? Puede haber heces de color blanco, ¿no? ¿Y por qué se dan las heces de color blanco? Porque el páncreas, al no estar trabajando de forma correcta, ¿sí? Va a bloquear alguno de los conductos, ¿sí? De los conductos biliares. Entonces, la coloración de las heces la dan los jugos biliares. Y si no hay jugos biliares, no hay coloración de las heces. Por lo tanto, van a salir de color blanco. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos signos, hay que tener muy en cuenta estos síntomas para acudir rápidamente a un especialista si es que los presentamos. Claro, ahora tenemos que tener en cuenta si es que nosotros llegamos a presentar estos signos o síntomas y no acudimos a un médico, podemos presentar ciertas complicaciones, ¿no? Algo muy característico de los pacientes con cáncer es la pérdida de peso,
¿no? Hay una gran actividad, en este caso de las células nuevas que se están formando de la formación del tumor, y esto va a, digamos, producir que los pacientes pierdan peso rápidamente, ¿no? Otra de las complicaciones que tenemos también, como Diego nos mencionó, aparte de las heces blanquecinas, heces incolor, es la ictericia. La ictericia es el color amarillento en la piel, en los ojos, en las mucosas. Entonces, ¿esto por qué se va a producir? Cuando hay un tumor en el páncreas, este tumor puede obstruir las vías biliares, ¿no? Y va a, digamos, impedir la salida de la bilis. Y esto va a producir de que, en este caso, la bilis regrese a la sangre y por ende también favorezca la coloración amarillenta, ¿no? Otra de las complicaciones que tenemos, como Diego nos mencionó, es el dolor abdominal, ¿no? En este caso, el tumor puede, digamos, producir una compresión a algún nervio del abdomen y por ende producir un dolor que no cesa, digamos, con los analgésicos. No puede disminuir un poco, pero va a estar ahí siempre presente, ¿no? Otra de las complicaciones que puede presentar un cáncer de páncreas es la obstrucción intestinal, ¿no? Como les mencionamos en el bloque anterior, la obstrucción intestinal, en este caso por un tumor, lo que va a producir es una compresión del intestino y por ende va a impedir el tránsito normal de las heces. Sí, entonces hay que tener muy en cuenta estas complicaciones, ¿sí? Si bien es cierto, como les volvemos a repetir, el cáncer de páncreas no da mucha sintomatología y es muy rápido. Apenas tengamos alguna de estas o si nos sentimos de una manera extraña, es importante acudir a un médico porque este cáncer es bastante rápido, como vamos a ver en el siguiente bloque. Pero ahora vamos a pasar a la consulta de redes sociales. Ustedes nos han escrito tanto por Instagram como por Facebook, así que vamos a leerlos. Bien, como siempre agradecerles a todos ustedes y a todos los que nos han escrito por Facebook y por Instagram, y recuerden que nos encuentran como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos para este tema es: ¿hay tumores benignos en el páncreas? Bien, excelente pregunta. El cáncer es un tipo de tumor porque es un tumor maligno, pero sí pueden haber tumores benignos en el páncreas. Uno de ellos es el insulinoma. Sí, el insulinoma es un tipo de tumor benigno en el páncreas y también puede haber formación de quistes pancreáticos o pseudoquistes pancreáticos, como una complicación de repente de una pancreatitis anterior, una pancreatitis crónica o una infección cerca al órgano del páncreas. Entonces, en resumen, sí puede haber un tumor benigno que no es cáncer en el páncreas y se llama insulinoma. La segunda pregunta que tenemos el día de hoy es: ¿cómo puedo notar que tengo problemas en el páncreas? Bien, esa es una pregunta muy interesante y como les mencionamos anteriormente, el cáncer de páncreas es un cáncer silencioso. ¿Qué quiere decir esto? Que no da, digamos, muchos signos o síntomas hasta que ya está un poco más complicado, ¿no? Pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? Primero, como Diego nos contó, las heces de color blanquecino, ¿no? Segundo, la ictericia, la coloración amarillenta en la piel, ¿no? Y también puede producir hasta una colecistitis aguda, ¿no? ¿Cómo lo puede producir? Pues como les comenté, el páncreas, el tumor en este caso del páncreas, puede obstruir las vías biliares y por ende va a impedir la salida de la bilis y la bilis va a producir una inflamación, en este caso en la vesícula biliar, ¿no? Entonces también puede producir una colecistitis aguda. Ahora, la tercera pregunta que tenemos es si es que el cáncer de páncreas puede ser hereditario. Bien, es una pregunta que no está respondida completamente. Todos los tipos de cáncer tienen un componente genético, es decir, si alguien en mi familia cercana ha tenido algún tipo de cáncer, yo también puedo sufrirlo. Sí existe una predisposición, sin embargo, no es algo 100% confirmado. No quiere decir que si de repente mi mamá, mi papá o alguno de mis hermanos ha tenido algún tipo de cáncer, yo vaya a tener el mismo. Pero sí es una posibilidad, como decía Sofía, es un punto más que tienes en los factores de riesgo, ¿no? Para poder desarrollar este tipo de patología. Entonces, en resumen, sí podría ser hereditario, pero no necesariamente. ¿Sí? No necesariamente lo vas a padecer. Claro, muy importante ahí mencionar también de que si es que tu familiar en este caso ha tenido un cáncer de páncreas, tú puedes contactar a un médico, conversar sobre el antecedente familiar que tienes y él te va a indicar si es que es necesario que te hagas, digamos, revisiones mensuales o anuales o cada cuánto tiempo necesitas tú chequearte en este caso el páncreas o cualquier otro órgano. Así es. Así es. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por escribirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Acuérdense que nos encuentran como UCI Salud y nos vemos después de la pausa porque en el siguiente bloque vamos a hablar con un especialista, el cual nos va a ayudar un poquito a resolver nuestras dudas sobre el cáncer de páncreas. Así que no te muevas.
Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente bloque, en el cual vamos a hablar con un especialista, el cual nos va a ayudar a resolver algunas dudas que tenemos. Así que vamos con el invitado. Bien, el día de hoy estamos con el doctor Abraham Chunga nuevamente, ¿no? El doctor Chunga es un cirujano general de la Clínica Mega Salud Universal y está aquí para aclararnos algunas dudas que tenemos acerca del cáncer de páncreas. Bienvenido, doctor Chunga. Y para comenzar, en este caso, la entrevista, la primera pregunta que tenemos es ¿a qué se debe principalmente el cáncer de páncreas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuando con las exposiciones en el área quirúrgica, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tópico de cáncer de páncreas. Bueno, el tema de cáncer de páncreas es un tema muy álgido, es un tema en el cual se ha estudiado y se ha desarrollado mucho, pero la terapéutica aún todavía sigue siendo, no se puede encontrar un tratamiento con una sobrevida de más de más de 5 años, ¿no? Lamentablemente es una patología que tiene la tasa más alta de letalidad, ¿no? Dentro de los cánceres abdominales. Y ya cuando se presentan ya los síntomas, vamos a evidenciar que la patología de cáncer de páncreas ya va a estar en un estadio avanzado. Pero ¿qué es lo que debemos de saber sobre el cáncer de páncreas? Bueno, los factores de riesgo del cáncer de páncreas son pacientes fumadores, pacientes que tienen sobrepeso, o sea, pacientes con obesidad, pacientes que tengan lamentablemente una carga genética, una carga oncológica familiar marcada, con papá, de repente con mamá, con cáncer a vías biliares, ¿no? Y también lo que vamos a tener como un factor de riesgo va a ser pacientes con diabetes mellitus. Pero, ¿qué es lo que se va a evidenciar ya cuando se presenta un cáncer de páncreas? Se va a evidenciar primero una ictericia, se va a evidenciar baja de peso, se va a evidenciar diabetes. Entonces, estos pacientes van a ser pacientes que la enfermedad los va a consumir muy rápidamente. Dentro del tratamiento que podemos dar, el beneficio quirúrgico que se le puede dar al paciente, vamos a observar que va a ser muy limitado. Va a tener que ser un paciente que no tenga compromiso, por ejemplo, de vasos mesentéricos, de vasos que estén contiguos al páncreas, porque lo que se va a hacer es una cirugía mutilante, es una cirugía muy amplia, muy extensa. Va a tratar de sacar el páncreas porque el páncreas está en una ubicación donde está en continuidad con otros órganos muy importantes, como por ejemplo el duodeno, la vía biliar. Entonces va a ser una cirugía muy amplia. Y esta cirugía es la cirugía de Whipple. Pero bueno, vamos a exponer al paciente, se va a operar de esta patología, pero como habíamos dicho, tiene una letalidad muy alta. Y el paciente en el mejor de los casos no va a llegar a una sobrevida más allá pues de los 8 meses, de 6 a 8 meses, ¿no? Estamos hablando de una enfermedad muy penosa, una enfermedad que desgasta muy rápido, pero que bueno, aún en este momento se sigue trabajando sobre el tipo de tratamientos biológicos, ¿no? Pero identificar, ¿no?, que los factores de riesgo de la obesidad, los factores de riesgo del tabaco, sí pueden sumar y tienen una fuerte asociación con este tipo de cáncer. Bueno, muchísimas gracias y espero aclarar sus dudas y las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente por su tiempo. Esperamos tenerlo nuevamente en el programa para seguir conversando de algún otro tema relacionado a la cirugía general. Pero ahora vamos a pasar a un bloque que nos gusta mucho, en el cual vamos a hablar sobre algunas patologías o algunos términos, digamos, de medicina, y se llama diccionario médico. Así que vamos con eso. Bien, la primera palabra que tenemos el día de hoy es hipoglucemia. ¿Qué quiere decir hipoglucemia? Primero tenemos que dividir la palabra en dos partes. Bueno, se puede dividir hasta en tres, ¿no? Hipo, que significa niveles bajos,
que viene de glicemia, del azúcar, de la glucosa, y emia, que hace referencia a la sangre. Entonces, si unimos toda la palabra, hipoglucemia quiere decir los niveles de azúcar en la sangre muy disminuidos. Así es, hablamos de glicemia o de hipoglucemia y ahora vamos a hablar del linfoma. El linfoma es un tipo de neoplasia, es un tipo de cáncer que se va a formar o se va a localizar en los ganglios linfáticos. ¿Sí? Tenemos ganglios linfáticos por todo el cuerpo, en el lado inguinal, en el abdominal, en el lado mamario, en el lado axilar, también inclusive en el cuello. Y cualquier crecimiento extralimitado, desordenado de células se llama linfoma. Existen diferentes tipos, el linfoma Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, pero ese es tema de otro programa. Sin embargo, quiero que te quedes con eso. El linfoma es un crecimiento extralimitado de células, puede ser un cáncer, un tumor, en la zona de los ganglios. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Hemos tenido un programa bastante entretenido, lleno de aprendizaje, lleno de medicina. Y recuerden que pueden estar con nosotros de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde, Sofía. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes y nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana. Chau, chau.